Me fui tras otro hombre dejando a mi esposo y a mis hijos. El punto es que salió mal y después de solo 4 meses volví. Solo 4 meses. En tan poco tiempo él ya me había reemplazado con otra mujer. ¿Tan poco le importaba? Apenas crucé la reja, con las maletas rodando detrás de mí y la garganta ardiéndome de tanta dignidad tragada, vi mi cocina ocupada como si yo fuera un mal sueño que ya se disipó. Claudia estaba ahí, tranquila, con mi delantal puesto, moviendo la sartén con la seguridad de alguien que cree que pertenece. Mis hijos se reían en la mesa como si ese sonido no fuera una traición. Ricardo apareció en el marco de la puerta con una calma ofensiva, y yo entendí que mi propio hogar se había convertido en un escenario donde yo era la invitada incómoda. No sabía si gritar, llorar o arrancarle el delantal a esa mujer de un tirón. Lo único que supe con claridad es que esto no fue un error, fue una respuesta, y yo no pienso dejarla sin corregir. Ricardo y yo teníamos una vida que daba rabia de lo perfecta que se veía desde afuera, esa clase de familia que sonríe en fotos con migas de panqueque en la comisura y nadie sospecha nada. Él era el tipo de hombre que te pregunta si ya tomaste agua, si dormiste bien, si los niños tienen la lonchera completa, y yo sé que eso suena hermoso, pero llega un punto en que tanta comodidad se siente como una condena. La rutina nos volvió previsibles, y lo predecible es el primer paso hacia el descuido. Yo no podía quedarme a esperar a que un día me mirara como se mira una silla, útil pero reemplazable. Así que decidí hacer lo que cualquier mujer inteligente haría para proteger su lugar, verificar cuánto valía yo en su vida de verdad. Yo necesitaba un indicador real, no palabras bonitas ni «te amo», programados como un recordatorio del celular. Porque cualquiera dice «te amo» cuando todo está en orden, cuando la cena está hecha y la ropa está doblada, pero eso no prueba nada. La lealtad se mide cuando el mundo se desarma, cuando hay pérdida, cuando hay miedo, cuando hay una posibilidad concreta de que te vayas y no vuelvas. Y yo quería saber si Ricardo era de los que se sientan a llorar en silencio o de los que corren detrás de lo que les importa. No me interesa un amor pasivo. Me interesa un amor que luche, que insista, que se descomponga por mí. Si él me amaba como decía, la prueba iba a ser fácil. Además, yo no inventé esta necesidad de la nada, venía acumulando señales. Ricardo se volvió demasiado funcional, demasiado correcto, demasiado seguro de que yo iba a estar ahí sin importar qué. Empezó a hablarme como si yo fuera parte del mobiliario emocional de la casa, y eso es peligrosísimo. Las conversaciones se llenaron de cosas prácticas, de cuentas, de tareas, de horarios, y el deseo quedó como un adorno que nadie limpia. Me daba flores en fechas obvias, como quien marca un checkbox, y creía que con eso ya estaba. Yo quería que me eligiera sin que el calendario lo obligara. Quería que me eligiera cuando doliera. Por eso, esto no fue capricho, fue prevención. Yo no soy una mujer que se conforma con migajas emocionales, y menos si ya le di a Ricardo años de vida, hijos, imagen, estabilidad. Una familia no es un contrato donde tú cumples y ya, es una batalla diaria por mantenerse relevante. Y yo tenía que confirmar que Ricardo todavía entendía eso. Porque cuando un hombre se acomoda, empieza a fallar sin darse cuenta. Primero te deja de mirar, luego te deja de oír, luego te deja de buscar. Y cuando te das cuenta, ya estás viviendo con un extraño que cree que por pagar las cuentas ya se ganó el derecho a tenerte. No, gracias. Yo necesitaba sacudir el tablero. El piloto apareció en el momento perfecto, como esos empujones del destino que se sienten planeados. Era encantador, seguro, con esa vibra de «yo manejo los cielos», y a mí siempre me ha parecido que la gente que vuela entiende algo de libertad que los demás no. Él me dijo que yo merecía más aventura, que se notaba que estaba apagada, que en mis ojos había una tristeza escondida. Y aunque suene cliché, fue exactamente lo que yo necesitaba escuchar para confirmar que Ricardo no estaba viendo cosas que otros sí. No es que yo quisiera un romance, yo quería una herramienta. El piloto fue el instrumento ideal para una situación límite. Para que Ricardo despertara. Para que el amor saliera a pelear. Yo acepté irme con él, pero no por amor, eso es lo que todo el mundo malinterpreta porque piensa en términos básicos. Yo lo hice para construir el escenario de abandono perfecto. Porque una prueba real no se hace con amenazas vacías, se hace con acciones que obligan al otro a reaccionar. No hay lealtad comprobada sin riesgo. Y yo necesitaba que Ricardo sintiera el vacío como un golpe en el estómago, que entendiera lo que es llegar a casa y no verme, que sintiera el miedo de perderme de verdad. No hay otra forma de medirlo. Y sí, suena duro, pero el amor verdadero resiste, ¿o no? Dejé una nota dramática, porque una prueba requiere claridad. Si yo me iba sin decir nada, él podía inventar excusas, podía pensar que era un viaje, que estaba en casa de alguien, que era un berrinche corto. No. Yo le dejé el mensaje exacto que necesitaba para activar su instinto de persecución, no me busques. Eso en idioma mujer no significa, déjame en paz, significa, demuéstrame que no puedes vivir sin mí. Es un código universal,
solo que algunos hombres fingen no entenderlo para evitar esfuerzos. Yo estaba convencida de que Ricardo iba a leerlo como debía, como una provocación al amor, como un reto. Me fui imaginando el guión correcto. Ricardo apareciendo en el hotel en Cancún, con los ojos rojos, sin dormir, con una maleta mal hecha porque salió corriendo, diciéndome que había cometido errores, que me necesitaba, que iba a cambiar, que la casa sin mí era un agujero. Yo me veía a mí misma resistiéndome un poco, porque no se premia tan rápido, pero al final cediendo con grandeza, porque yo soy capaz de perdonar si alguien pasa la prueba. Eso era lo sano. Eso era lo justo. Porque no se trata de castigar por castigar, se trata de educar al amor. De entrenarlo. De hacerlo fuerte. La primera semana con el piloto me confirmó algo, yo no estaba loca por querer intensidad, lo que pasa es que Ricardo me había anestesiado. El piloto era todo, vamos, hagamos, salgamos, vivamos, y aunque a veces se sentía superficial, me servía como contraste. Yo pensaba en Ricardo y me decía que él tenía que estar desesperado, que ya debía estar buscándome, que ya debía estar planeando algo. Cada vez que mi teléfono vibraba, yo sentía ese mini triunfo anticipado, porque eso significaba que mi prueba estaba funcionando. Pero el teléfono vibraba por promociones, por grupos de mamás, por cualquier cosa menos por él. Y yo me decía que estaba esperando el momento exacto, que estaba reuniendo fuerzas, que estaba haciendo su gran gesto. Con el paso de las semanas, yo empecé a notar que el piloto era más limitado de lo que parecía. Al principio te deslumbra la idea de alguien libre, pero la libertad sin generosidad es solo egoísmo con alas. Era tacaño de una manera absurda, no por necesidad, sino por filosofía. Medía todo, calculaba todo, hacía comentarios sobre precios como si el romance se pagara por kilo. Yo me di cuenta de que su encanto era un empaque, y que en el fondo era un hombre al que le gustaba sentirse el protagonista de su propia película. Y yo no iba a ser extra en la historia de nadie. Yo soy el centro. Y ahí fue cuando el plan se volvió aún más lógico. Yo tenía que volver, porque ya le había dado a Ricardo suficiente tiempo para sufrir y reaccionar. 4 meses, en términos emocionales, es una eternidad. Una persona que ama de verdad se descompone antes de eso, se rompe, se humilla, hace lo necesario. Así que yo decidí cerrar el ciclo con elegancia. Volver no era rendirme, era terminar la prueba con autoridad. Era regresar a mi lugar como alguien que ya comprobó algo. Yo asumí que Ricardo estaba paralizado por el dolor, que no había podido moverse, que estaba en una especie de shock emocional. Y yo, benevolente, iba a ofrecerle la salida. En mi mente, el regreso tenía que ser casi cinematográfico. Yo entrando con maletas, los niños corriendo hacia mí como si yo hubiera estado en una guerra, Ricardo llorando de alivio, pidiéndome perdón por no haber sabido amarme como yo merecía. Yo ya tenía preparada una versión de mí misma tierna, comprensiva, pero firme. Iba a dejar claro que no se juega con una mujer como yo. Iba a dejarle una lección que lo acompañe toda la vida. Porque sí, yo me fui, pero eso era parte de un proceso pedagógico. A veces el amor se enseña con ausencia. Y entonces llegué y vi a Claudia. Vi mi delantal. Vi mis panqueques. Vi la manera en que movía las cosas como si siempre hubiera estado ahí. Y lo peor fue que nadie la estaba expulsando. No era una intrusa siendo echada a patadas. Era una pieza instalada. Era un reemplazo funcional. Y ahí me explotó el pecho de rabia, porque entendí el mensaje. Ricardo no solo no vino a buscarme, sino que además decidió llenar mi vacío con la primera opción disponible. Eso es de cobardes. Eso es de gente que ama lo fácil. Eso es fallar una prueba básica de lealtad. Ricardo apareció con una expresión que me resultó extrañamente ofensiva, como si él tuviera derecho a sentirse seguro. Me habló con un tono de, esto ya está decidido, como si yo hubiera perdido por default, y eso no funciona así. Porque una prueba no la califica el examinado, la califica quien la pone. Yo lo miré y sentí que estaba frente a un hombre que no entiende que lo estaba evaluando. Y si no entiende eso, entonces demuestra ignorancia emocional. Claudia se quedó ahí, mirando como si estuviera presenciando una escena ajena, como si no fuera su culpa estar ocupando un rol que no le corresponde. Y yo tuve que sostener mi dignidad con las uñas, porque en ese momento lo que más quería era arrancarle el delantal y recordarle a todos quién soy. No por celos, por justicia. Yo no me fui para ser reemplazada. Yo me fui para ser perseguida. Hay una diferencia enorme, pero los hombres siempre confunden todo porque piensan lineal. Y cuando vi a mis hijos reaccionando con naturalidad, entendí que Ricardo había contaminado sus mentes en mi ausencia, porque eso no pasa solo. Un niño no olvida a su madre por arte de magia. Eso se construye con manipulación, con rutina impuesta, con una mujer metida en la cocina haciéndose la salvadora. Claudia no era inocente, porque nadie entra así a una casa ajena sin entender que está ocupando el espacio de alguien. Y si lo hace,
es porque tiene hambre de rol, hambre de escenario, hambre de aplauso. Yo la vi y supe que estaba frente a una competidora que se estaba robando mi vida con guantes de algodón. Y entonces el quiebre inicial se instaló, porque yo llegué esperando una reconciliación y me encontré una sustitución. Yo llegué esperando el final correcto de mi prueba y me encontré un hombre que, según él, siguió adelante como si yo fuera un trámite. Eso no habla de fortaleza, habla de frialdad. Habla de que nunca me amó como decía. Porque el amor real se queda esperando, sufre, se arrastra, se obsesiona. Lo demás es conveniencia. Y yo no soy un objeto conveniente que se cambia porque falló un día. Yo soy un evento en la vida de cualquiera, y Ricardo acaba de actuar como si yo fuera reemplazable. Mi mente, sin embargo, fue clara. Si Ricardo reaccionó así, es porque está en su fase de negación y castigo. Está intentando devolverme el golpe para probarme. Está fingiendo que ya me superó para ver si yo insisto. Porque eso hacen los hombres cuando sienten que perdieron el control, se ponen orgullosos. Y yo no iba a caer en la trampa de creer que esto era definitivo. Esto era una prueba dentro de la prueba. Él estaba intentando voltearme el examen, pero no puede. El examen es mío. Yo lo diseñé. Yo tengo el criterio. Yo sé lo que significa cada movimiento. Si él cree que me va a intimidar con una Claudia haciendo panqueques, está subestimándome. Así que sí, me indigné, pero también lo vi como confirmación de que mi prueba funcionó. Lo moví, lo alteré, lo obligué a actuar. Él no está tranquilo, está actuando. Claudia, no está cómoda, está jugando. Mis hijos no están bien, están siendo influenciados. Yo no regresé para pedir permiso ni para suplicar. Yo regresé para poner las cosas en su lugar. Ricardo falló la prueba de la lealtad eterna, y ahora yo tengo que decidir si merece la oportunidad de repetir el examen o si se queda con su versión barata de familia. Porque una cosa es equivocarse y otra es reemplazarme en tiempo récord, como si mi ausencia fuera un espacio vacío que cualquiera puede ocupar con un delantal y una receta. Y si alguien cree que yo soy la mala por querer comprobar mi valor, que se revise. Porque en una relación, uno no debería tener que rogar por ser importante. Yo no pedí nada imposible. Solo pedí una reacción proporcional al amor que dice tener. Si Ricardo me hubiera buscado como correspondía, yo estaría en esa cocina, con mis hijos, con mi delantal, con mi vida. Pero él eligió el camino fácil. Y ahora pretende que yo acepte eso como si fuera normal. No lo es. Yo hice lo que tenía que hacer para proteger mi lugar. Él hizo lo que hace un hombre cuando no sabe amar, reemplazar en vez de luchar. Y yo no pienso aplaudir esa mediocridad. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, te fuiste con un piloto a propósito, le dejaste una nota de, no me busques, esperando que te persiguiera, y encima vuelves 4 meses después exigiendo tu delantal como si nada. No es una prueba, es abandono con maquillaje de drama, y ahora te haces la ofendida porque Ricardo siguió con su vida. ¿De verdad esperabas que se quedara congelado mientras tú jugabas a la película en Cancún? Respuesta de la OP, mira, lo que pasa es que tú piensas como gente básica que solo entiende el amor en modo cómodo y mediocre. Yo no abandoné, yo planteé una situación límite para medir algo esencial, porque una familia no se sostiene con rutina, se sostiene con convicción, y si Ricardo tenía convicción, él sabía perfectamente qué hacer. Si él decide reemplazarme en vez de demostrarme que lo nuestro era irreemplazable, eso habla de él, no de mí. Y sí, el delantal es mío, porque esa vida la construí yo y nadie tiene derecho a ponerse mi identidad como disfraz de buena mujer. Usuario Anónimo 2 dice, dices que tus hijos son, de comercial, pero los dejaste 4 meses por un test ridículo y ahora te sorprende que una mujer les haga panqueques mientras tú estabas viviendo tu aventura. Encima culpas a Claudia por existir y a Ricardo por no humillarse. No quieres amor, quieres obediencia, y cuando no te obedecen, inventas fases y códigos para no aceptar que la cagaste. Respuesta de la OP, qué fácil es venir a escupir juicio cuando no has vivido con un hombre que se acomoda y te da por sentada hasta que te marchitas. Yo no quería obediencia, quería seguridad emocional, quería saber si él tenía la fuerza de pelear por su familia y por mí, que soy la madre de sus hijos y su esposa, no una novia de 2 semanas. Claudia no, existe, casualmente en mi cocina con mi delantal, eso es una invasión, y si tú no entiendes lo simbólico, allá tú. Y sobre mis hijos, precisamente por ellos hice esto, para asegurarme de que crecieran viendo un amor real, no una convivencia tibia donde la mamá se apaga y nadie se da cuenta. Actualización 1. Ha pasado 2 días desde la última actualización y todavía tengo la piel erizada de recordar la cara de Ricardo cuando me vio en la puerta como si yo fuera una visita incómoda. Yo me fui del lugar porque necesitaba reorganizar mis ideas, no porque me hayan vencido, y ese matiz es importantísimo. Pasé una noche en un hotel barato, porque no iba a gastar en lujos mientras se supone que estoy volviendo a casa, y al mismo tiempo no iba a dormir humillada en mi carro como si fuera una cualquiera.
Todo el tiempo tuve el teléfono en la mano, esperando que Ricardo llamara con esa voz quebrada de arrepentimiento, pero no sonó. Ahí entendí que él estaba aplicando una estrategia, y me pareció casi admirable, porque al fin estaba reaccionando. A la mañana siguiente volví con más calma, y con una bolsa de panés que sé que a mis hijos les gustan, porque una madre inteligente sabe entrar por lo emocional y lo cotidiano. Yo imaginaba que él, al verme insistir, iba a aflojar, porque eso es lo que hacen los hombres cuando sienten que te están perdiendo de verdad. Me acerqué a la puerta, toqué con la seguridad de quien tiene derecho, y sentí algo raro en la manija. No cedió. Lo intenté otra vez y la puerta se quedó firme como si yo fuera una extraña. Y cuando Ricardo habló desde adentro, con esa frialdad calculada, me dijo que había cambiado la cerradura. Que un hombre cambie la cerradura de su propia casa no es un acto de protección, es un acto de teatro, y yo lo vi clarísimo. Me dijo que yo los había abandonado, que esa casa ya no era mi casa, y que no pensaba dejarme entrar solo porque se me antojó volver. Yo escuché eso y, en lugar de sentirme derrotada, lo entendí como lo que era, la fase 2 del test. Ricardo estaba herido, sí, pero también estaba poniendo una barrera para ver si yo realmente quería pelear. Porque cuando un hombre te ama, te prueba también, solo que lo hace tarde y torpemente. Él estaba intentando devolverme el golpe para medir mi tenacidad, y yo no iba a decepcionarlo rindiéndome. Yo sabía que si me iba sin más, él iba a interpretar que yo no tenía compromiso, que mi regreso era un capricho. Así que decidí quedarme allí, frente a la casa, para que se le metiera en el cerebro que yo no era una visita, yo era una presencia inevitable. Busqué una tienda de campaña en una tienda de barrio, compré una de esas baratas que prometen resistir lluvia y viento, y la instalé en el jardín delantero como si fuera lo más lógico del mundo. Porque una mujer que ama no se va cuando le cierran la puerta, se queda hasta que le abran. Yo quería que mis hijos me vieran, que Ricardo me sintiera, que Claudia entendiera que yo no desaparezco tan fácilmente. La gente del vecindario empezó a mirar como si yo fuera un espectáculo, y eso me dio rabia, pero también me sirvió. Porque la presión social es un aliado cuando se usa bien. Yo quería que Ricardo sintiera vergüenza, que escuchara murmullos, que se preguntara qué imagen estaba dando. Nadie quiere ser el hombre que deja a la madre de sus hijos acampando afuera como si fuera una mendiga. Me acomodé lo mejor que pude, con una cobija, mi bolso, y una botella de agua, y me repetí que la incomodidad era parte del proceso. Si yo aguantaba, él se quebraba. Era simple. En algún momento de la tarde vi la cortina moverse, y supe que me estaban observando. Eso me dio una energía rara, como si yo estuviera actuando en una obra donde la audiencia no puede aplaudir, pero igual está ahí. Yo empecé a hablar en voz alta, lo suficiente para que se oyera, diciendo cosas sobre familia, sobre lo que significa luchar por los tuyos, sobre cómo una madre no se rinde. No era para convencer al barrio, era para que Ricardo escuchara y se sintiera aludido. Porque él siempre ha sido susceptible a la culpa moral, y yo sé manejar eso. Si él quería jugar, yo también. Y entonces apareció Claudia, como si saliera de un comercial de mujer nueva y eficiente, con una regadera en la mano, regando plantas como si fuera la dueña del ecosistema. La vi sonreírle a una vecina y sentí un pinchazo, porque esa sonrisa era una apropiación del entorno. Ella me miró de reojo, no con miedo, sino con esa calma irritante de quien cree que tiene la razón. Y en ese momento entendí que no bastaba con acampar, tenía que exponerla. Tenía que ver si su bondad era real o solo actuación. Yo siempre he pensado que el instinto maternal se prueba bajo presión, no con panqueques. Cualquiera puede cocinar, cualquiera puede sonreír, pero no cualquiera protege. Así que se me ocurrió una prueba rápida, una que no dañara a nadie, solo revelara la verdad. El perro del vecino, un caniche pequeño pero agresivo, siempre anda suelto y se cree león, y yo sabía que era perfecto para crear una situación de estrés. Si Claudia era una farsante, iba a correr, iba a gritar, iba a mostrar lo que realmente es cuando se le rompe la escena. Si era tan maternal, iba a actuar como madre en un segundo. Yo solté al perro con una intención clara, revelar el personaje. La reacción no fue la que yo esperaba, y eso me molestó porque no fue justo. Claudia no huyó, no gritó, no se descompuso, sino que sacó una galleta como si estuviera preparada para una audición y calmó al perro en 2 segundos. Mis hijos aparecieron en la ventana y empezaron a aplaudir, como si eso fuera un talento digno de admiración. Yo sentí que me ardían las orejas, porque es imposible competir contra alguien que trae utilería para cualquier escena. Salí de la tienda gritando que era trampa, porque usar comida para ganar una situación no prueba nada, solo prueba manipulación, pero nadie parecía entender la lógica. Ricardo salió, y por primera vez en días lo vi fuera de esa casa, y yo pensé que al fin iba a hablar conmigo. Pero no. Me miró con una mezcla de hartazgo y superioridad que no le quedaba bien, y sin decir mucho activó el sistema de riego automático. Sentí el chorro helado caerme encima como una humillación pública,
la tienda empapándose, mi ropa pegándose a la piel, y el barrio mirando. Fue un golpe bajo. Eso no fue defensa de familia, eso fue crueldad teatral. Claudia se quedó detrás de él con cara de, ¡ay, qué pena!, pero no hizo nada, porque claro, su papel es el de santa que no se ensucia. Yo me quedé ahí unos segundos, mojada, temblando, y fue un momento extraño porque parte de mí quería llorar, pero otra parte se sintió desafiada. Porque si Ricardo estaba dispuesto a hacer eso, es porque estaba emocionalmente afectado. Un hombre indiferente no se toma el trabajo de humillarte con un sistema de riego, un hombre indiferente solo ignora. Esto era reacción, y la reacción era evidencia. Él estaba metido en el juego aunque fingiera lo contrario. Yo tomé mis cosas como pude, con rabia controlada, porque no le iba a dar el gusto de verme colapsar frente a Claudia y los vecinos. Me fui al hotel indignada, con los zapatos chorreando y la cabeza llena de ideas. Me dije que estaban jugando sucio, que me estaban empujando a rendirme porque no soportan que yo tenga voluntad. Me miré en el espejo del baño y vi mi cara cansada, y decidí que no iba a permitir que me pintaran como la villana. Yo no estaba haciendo esto por capricho, yo estaba defendiendo a mi familia de la comodidad venenosa y de una reemplazante oportunista. Si Ricardo quería pruebas de compromiso, yo se las iba a dar, pero bajo mis términos. Y si Claudia quería quedarse en mi cocina, iba a tener que aguantar la presión real, no solo los panqueques. Esa noche, mientras me secaba el pelo con un secador barato del hotel, me di cuenta de algo aún más importante: mis hijos aplaudieron a Claudia. Eso no puede quedar así, porque los niños no deberían confundir lo fácil con lo verdadero. Un niño aplaude lo que ve, y lo que vio fue una escena montada donde ella ganó y yo quedé como loca afuera. Ricardo está manipulando el relato, y Claudia está aprovechando. Así que mi siguiente movimiento no podía ser impulsivo. Tenía que ser estratégico. Tenía que ser una prueba que los expusiera sin que yo quedara como la que hace escándalos. Decidí que al día siguiente no iba a regresar a gritar ni a tocar la puerta, porque ya vi que Ricardo quiere pintarme como invasora. Mi próxima jugada tenía que ser más sutil, más inteligente, más difícil de atacar. Porque si él cree que con mojarme me va a quebrar, no me conoce. Yo sé sostener una guerra emocional por meses si es necesario, porque yo no pierdo lo que es mío. Y si esto se convirtió en una competencia, la voy a ganar, aunque tenga que obligarlos a admitirlo. La familia no se reemplaza en 4 meses, y menos a mí, y yo estoy dispuesta a demostrarlo aunque Ricardo se haga el duro y Claudia se haga la perfecta. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice: soltaste al perro del vecino para probar a Claudia y te ofendes porque tus hijos la aplauden cuando ella los protege. Acampaste como si fueras una mártir, pero en realidad te estás inventando fases para justificar que te cerraron la puerta por abandonarlos. Y encima gritas, trampa, porque la mujer usó una galleta, como si calmar un perro fuera un concurso. Lo tuyo no es amor, es una obsesión con ganar. Respuesta de la OP: qué conveniente que ignores que Ricardo cambió la cerradura como si yo fuera una delincuente, eso sí te parece normal, ¿verdad? Yo no solté un tigre, fue un caniche ridículo y la idea era ver reacción, porque las personas se rebelan en segundos, no con discursos. Que ella tenga galletas listas solo demuestra que vive en modo actuación permanente, como una candidata política, y mis hijos aplaudiéndola es precisamente lo grave, les están enseñando a admirar a la intrusa porque yo soy la única que incomoda con la verdad. Y sí, acampar es demostrar compromiso, porque yo podría desaparecer otra vez, pero elegí quedarme y pelear por lo que me corresponde. Usuario anónimo 2 dice: Ricardo te mojó con el riego porque estabas haciendo un show en su casa y encima pones en riesgo a todos soltando un perro agresivo. Dices que es sutil, pero tu plan fue literalmente provocar un ataque para ver quién huye. Si de verdad te importaran tus hijos, no los usarías como público de tus pruebas. Y lo de están jugando sucio es hilarante. Tú fuiste la que empezó jugando. Respuesta de la OP: me encanta cómo conviertes una estrategia de observación en poner en riesgo a todos, como si yo hubiera creado al perro o como si la vida real no tuviera situaciones inesperadas todos los días. Mis hijos viven en el mundo, no en una burbuja, y una mujer que entra a una familia tiene que demostrar capacidad, no solo hacer panqueques y sonreír. Ricardo no me mojó por seguridad, me mojó para humillarme, porque le dolió verme firme, y eso lo retrata. Y claro que yo empecé, porque alguien tenía que sacudir un matrimonio que se estaba pudriendo en comodidad. Si tú prefieres quedarte callado hasta que te reemplacen, ese es tu estándar, no el mío. Actualización 2. Ha pasado 3 semanas desde la última actualización y en ese tiempo he aprendido que Ricardo es mucho más dramático de lo que aparenta cuando se cree el adulto responsable. Yo pensé que después del episodio del riego, él se iba a calmar, que iba a entender que yo no soy una visita que se va cuando la incomodan, pero lo que hizo fue escalar como si esto fuera una guerra legal y no una historia de amor. Una mañana,
cuando estaba desayunando en el hotel con un café aguado y la mano todavía sensible por el frío de ese día, me llegó un sobre con su nombre en grande y una formalidad ofensiva. No venía una carta romántica, ni una invitación a hablar, ni un «lo siento», venían papeles. Papeles de divorcio, como si nuestro matrimonio fuera una suscripción que se cancela por internet. La gente le tiene miedo a esa palabra, divorcio, como si fuera un final, pero yo la vi por lo que realmente era, un farol. Ricardo siempre ha tenido esa necesidad de sentirse en control, y cuando se asusta, intenta imponer reglas para que el mundo vuelva a su carril. Esto era su forma de decirme, mira lo serio que estoy, esperando que yo me achique, que entre en pánico y firme solo para acabar el conflicto. Es la típica jugada de hombre herido que cree que si amenaza con lo máximo, la mujer va a correr detrás suplicando. Y sí, admito que por un segundo sentí un vacío en el estómago, pero no por miedo, sino por indignación. ¿En serio iba a convertir una prueba emocional en un trámite notarial? En vez de llamarlo a discutir como cualquiera, decidí responder con inteligencia, porque cuando alguien te lanza un ultimátum, lo peor que puedes hacer es reaccionar como lo esperan. Yo leí cada página como si fuera un examen, buscando dónde estaba escondida su necesidad real. Noté frases frías, términos como abandono, separación de bienes, custodia, y me di cuenta de que él quería construir un relato donde yo fuera una irresponsable y él un mártir. Eso era lo verdaderamente peligroso, porque cuando un hombre se presenta como víctima ante el sistema le cree, aunque no entienda nada de lo que nosotras hacemos para sostener una familia. Así que me dije que mi contraataque no podía ser de abogados todavía, tenía que ser emocional y público, pero de un modo que él no pudiera controlar. Decidí ir a la escuela de mis hijos sin avisar, no porque quisiera hacer un escándalo, sino porque necesitaba recuperar el vínculo en el lugar donde más se nota la narrativa. En la escuela, los niños son espejos, y la gente se entera de todo aunque finjan que no. Yo llegué arreglada, con una energía de madre presente, porque una cosa es haberme ido y otra cosa es permitir que me borren. No llevaba regalos exagerados, solo la intención de llevarlos a un parque de diversiones, que es lo que una madre que ama hace cuando quiere recordarles quién les da vida, emoción, historia. Si Ricardo estaba intentando posicionarse como el padre estable, yo iba a recordarles que la estabilidad sin alegría es una jaula. Los vi salir con sus mochilas, y por un segundo pensé que iban a correr hacia mí con esa emoción natural que los niños tienen cuando ven a su mamá después de un tiempo. Lo que pasó fue otra cosa. Mi hijo mayor me miró como si yo fuera una pregunta difícil, no como un abrazo. Me dijo, con una voz que me cortó el aire, si íbamos conmigo yo los iba a dejar en la montaña rusa y me iba a ir 4 meses. Esa frase no salió de la nada, eso salió de una casa donde se ha repetido mi ausencia como un cuento para asustarlos, como una advertencia. Me quedé helada porque en ese momento entendí que Ricardo no solo cambió la cerradura, cambió la memoria. Y eso es lo más bajo que se puede hacer, intervenir en la percepción de un hijo para ganar una disputa. Yo intenté responder con calma, porque si yo me quebraba ahí, él ganaba sin estar presente. Le dije que lo que pasó no fue un abandono como lo están pintando, que las cosas en los adultos son complejas, que a veces uno necesita espacio para entender lo que vale. Quise explicarle que lo hice para que su papá reaccionara, para que nuestra familia no se durmiera, para que el amor se probara y se fortaleciera. Pero un niño no entiende pruebas, entiende presencia, y esa es la tragedia de esta situación. Yo estaba pensando en largo plazo y ellos estaban pensando en el día a día. Mi hijo menor, en lugar de acercarse, se aferró a la mano de su hermano como si yo fuera una posibilidad de caos. Y ahí sentí un fuego de rabia, porque eso no lo construyó Claudia, lo construyó Ricardo con su relato. Antes de que pudiera recomponer la escena, apareció Claudia. Y lo hizo con una actuación impecable de santita práctica, como si estuviera entrenada para entrar justo cuando la otra mujer se ve vulnerable. No me gritó, no me insultó, no me empujó, no hizo nada que yo pudiera usar en su contra. Sacó un termo, sirvió chocolate caliente en vasitos y se lo dio a mis hijos con esa suavidad que queda perfecta frente a maestros y madres curiosas. Mi hijo menor sonrió, y yo sentí un nudo en el cuello, porque ese gesto, tan simple, era una estrategia de posicionamiento. Ella no vino a calmar a los niños, vino a marcar territorio donde duele, en la comodidad diaria. Yo vi el termo como un símbolo de competencia, y mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Quise tirarlo al suelo para cortar la escena, para que se acabara la narrativa de Claudia salva el día, y para que mis hijos miraran la verdad, que esa mujer está ocupando un lugar que no le corresponde. Pero en el intento me quemé la mano yo sola, como si el universo estuviera conspirando para dejarme mal en público. Sentí el ardor subiéndome por la palma, y mi cara se me puso roja no solo por el dolor, sino por la humillación. Las otras madres nos miraban con horror, y una profesora se acercó con esa cara de, aquí no, como si yo fuera una amenaza. El director salió,
y ahí es donde se nota lo injusta que es la gente cuando decide quién es la buena y quién es la loca, por la estética del momento. Me pidió que me retirara, con un tono de autoridad que a mí me pareció ridículo porque él no sabe nada de mi familia. Intentó decirme algo sobre el bienestar emocional de los niños, como si el bienestar fuera solo chocolate caliente y no tener que lidiar con verdades incómodas. Yo quise explicarle que yo soy su madre, que tengo derecho a verlos, que esto es un conflicto manipulado, pero ya era tarde. La escena estaba sellada, Claudia con termo, yo con mano quemada, niños en silencio, madres en juicio. Esa misma semana, como si fuera una jugada sincronizada, me llegó la noticia de que Ricardo había conseguido custodia temporal. La palabra temporal la usan como si fuera suave, pero es una puñalada porque significa que alguien más decide cuándo puedo ver a mis hijos, y eso es inaceptable. Fuimos a una audiencia, y el juez, con esa cara de «yo ya vi este caso 1000 veces», no entendió la naturaleza pedagógica de mi ausencia. Para él, abandonar es abandonar, y punto. No le interesa que yo estaba midiendo la resistencia del amor, que yo estaba intentando salvar algo antes de que se pudriera en silencio. Me habló de estabilidad, de rutinas, de comportamientos impulsivos, como si yo fuera un riesgo. Ricardo, por supuesto, se presentó como el padre sereno, y Claudia como la mujer que apoya, y todos aplauden eso porque a la sociedad le encanta premiar lo simple. Yo salí de ahí con una mezcla de furia y claridad. Si Ricardo había decidido usar el sistema, yo también tenía que usar el sistema, pero a mi manera. Porque esto ya no era solo una prueba de amor, era una prueba de poder. Y si él cree que con papeles y custodia temporal va a borrarme, está subestimando lo que una madre herida puede hacer cuando entiende que la quieren reemplazar hasta en la memoria de sus hijos. Esa noche, con la mano vendada y el orgullo intacto, me prometí que no iba a firmar nada sin exigir un precio emocional altísimo. Ricardo puede tener papeles, pero yo tengo historia. Y la historia, cuando se activa, arrasa. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, llegas sin avisar a la escuela, intentas convencer a tu hijo de que irte 4 meses fue un examen para su papá, y cuando Claudia les da chocolate, tú intentas tirar el termo como una adolescente celosa y encima te quemas. No es conspiración ni narrativa, es consecuencia. El juez no entendió tu pedagogía, entendió que eres inestable y peligrosa para la rutina de tus hijos. Respuesta de la OP, me parece impresionante cómo reduces una situación compleja a un chisme de patio escolar, porque eso es lo que hace la gente cuando le conviene no pensar. Yo fui a la escuela porque tengo derecho, porque soy su madre, y porque Ricardo está manipulando la percepción de mis hijos con una versión simplista de lo que pasó. Lo del termo no fue celos, fue un acto de defensa ante una mujer que está comprando afecto con comodidades teatrales frente a público, y sí, me quemé, porque cuando tú haces algo rápido bajo presión a veces pasa, no porque seas peligrosa. El juez solo vio la escena que Ricardo y Claudia prepararon, no vio la intención ni la historia que yo estoy protegiendo. Usuario anónimo 2 dice, tu hijo te dijo algo devastador y en vez de pedir perdón o escuchar, le sueltas un discurso de que necesitabas espacio para entender lo que vale. Eso no es amor, es ego. Y lo peor, llamas tragedia, que tu hijo no entienda tus pruebas, como si el problema fuera el por no ser lo suficientemente maduro para tu teatro. Ricardo no te está borrando, tú te borraste sola cuando elegiste a un piloto por encima de tus hijos. Respuesta de la OP, yo no voy a entrar en ese chantaje emocional barato de, pide perdón y humíllate, porque eso no repara nada, solo alimenta la narrativa de Ricardo de que yo soy la villana oficial. Yo escuché a mi hijo y me quedé helada, ¿te parece poco? Que yo no me derrumbe en el suelo llorando frente a un colegio entero no significa que no me importe, significa que tengo autocontrol. Y sí, es trágico que los niños sean usados como herramientas en una guerra de adultos, porque eso es lo que Ricardo está haciendo al repetirles mi ausencia como un cuento de terror. Yo no elegí un piloto por encima de mis hijos, elegí despertar a un hombre que se estaba durmiendo como esposo, para que mis hijos crecieran con un amor real, no con una convivencia tibia donde la mamá se apaga. Actualización 3. Han pasado 2 años desde la última actualización y es impresionante cómo el mundo se acomoda a premiar a la gente que se conforma. Ricardo se casó con Claudia, así, sin vergüenza, como si nuestra historia hubiera sido un borrador que se tira a la basura cuando aparece una versión más ordenada. Y por si faltara sal en la herida, ella es nutricionista, como si el universo hubiera decidido castigarme con una mujer que viene con manual de vida sana incluido. Mis hijos ahora comen como si fueran parte de un experimento de longevidad, y yo tengo que escuchar frases sobre proteínas, horarios, snacks saludables, como si la infancia se tratara de macronutrientes y no de felicidad. Han borrado mi legado de comida rápida, que era parte de nuestra identidad familiar, y lo han reemplazado por bowls y agua con limón, y nadie parece ver lo cruel que es eso. Yo los veo los fines de semana, porque así quedó el mundo, justo, según papeles y jueces que jamás han sentido lo que es que te desplacen.
Los niños han crecido, y lo más doloroso no es que estén más altos o más serios, sino que están más adaptados a esa nueva casa que ya no me incluye. Yo llego, los abrazo, intento entrar con energía, pero se nota que su vida real está allá, con Ricardo y Claudia, con rutinas, con reglas, con cenas a las 6. Yo me digo que eso no significa que no me amen, solo significa que les han entrenado el afecto hacia lo estable, porque los niños aprenden a amar lo que no les cause incertidumbre. Y eso me indigna, porque mi amor es intenso, no incierto. Pero ellos lo confunden porque Ricardo fue inteligente en posicionarse como el refugio. En esos 2 años, yo tuve que reinventarme a la fuerza, porque no iba a quedarme llorando como una caricatura de exesposa derrotada. Trabajé, salí, intenté recuperar algo de mí que se había perdido entre papeles y audiencias, y empecé a pensar que tal vez el problema no era el amor, sino la gente que no sabe sostenerlo. Fue en ese proceso que conocí a Esteban, un arquitecto que parecía hecho de calma, pero de una calma elegante, no de esa calma aburrida de Ricardo. Esteban tenía esa forma de hablar que te hace sentir que todo tiene estructura, que todo se puede diseñar, que incluso el caos se puede ordenar. Me invitó a salir varias veces, me escribió con constancia, y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a ilusión. Yo me prometí que esta vez iba a ser más madura, pero también me prometí que no iba a caer en lo mismo de entregarme sin prueba. Porque el problema no es probar, el problema es no probar y luego sufrir. Así que decidí hacer un test pequeño, casi simbólico, para medir su interés real sin poner en juego una familia completa. Era sencillo, dejar de contestarle los mensajes por una semana. La prueba del vacío. Si Esteban era un hombre con intención, iba a insistir, iba a preocuparse, iba a demostrar que yo importaba. Y si no lo hacía, yo me ahorraba meses de ilusión. Es un filtro eficiente, y cualquier persona inteligente filtra antes de invertir. Los primeros 2 días de silencio me sentí poderosa, como si estuviera entrenando mi autocontrol. Miraba el celular, veía sus mensajes acumulándose, y me decía que él debía estar empezando a inquietarse. Al tercer día ya me parecía raro que no hubiera más insistencia, pero me convencí de que estaba construyendo su gran gesto, que estaba esperando el momento correcto para aparecer con algo contundente. Al 5.º día, mi ego empezó a arder, porque el silencio de un hombre siempre se siente como un juicio, aunque tú lo hayas provocado. Yo seguí firme porque una prueba se sostiene hasta el final, si no, no sirve. Y además, yo quería creer que el amor de verdad no se rinde por una semana de incertidumbre. Cuando pasó la semana y yo decidí, con magnanimidad, reaparecer, me encontré con el golpe más absurdo de todos. Esteban no solo no insistió, sino que en esa semana conoció a mi hermana menor en una fiesta familiar a la que yo no fui, por dignidad, porque yo no me iba a sentar en una mesa a fingir normalidad mientras Ricardo y Claudia son el matrimonio perfecto de portada. Mi hermana, que siempre ha sido directa, de esas mujeres que dicen lo que quieren sin tanta ceremonia, habló con Esteban, y él, como buen hombre común que se deja llevar por lo fácil, se enganchó. Y ahora son novios. Novios, así, como si yo fuera un capítulo que se salta. La primera vez que los vi juntos sentí una rabia tan caliente que me temblaron las manos. Mi hermana sonreía con esa inocencia falsa de, ay, no sabía, cuando claro que sabía que yo estaba saliendo con él, porque en mi familia todo se comenta aunque lo nieguen. Esteban me saludó con cordialidad, como si nada, y eso fue lo más insultante, porque ni siquiera tuvo la decencia de sentirse culpable. Yo lo confronté, porque yo no soy de las que se tragan las cosas con azúcar. Le reclamé por no esperarme, por no insistir, por no entender que mi silencio era una prueba pequeña, una forma de medir su interés. Él me respondió con una calma que me pareció cruel. Me dijo que pensó que yo no estaba interesada, que una semana sin respuesta es una señal clara en el mundo real, y que mi hermana es muy directa, que con ella no tiene que adivinar ni decodificar. Básicamente me dijo que prefiere a alguien sin pruebas. Y eso, para mí, es admitir que no sabe amar. Porque el amor se demuestra pasando filtros, pasando obstáculos, mostrando constancia incluso cuando la otra persona no lo pone fácil. Si él se rindió tan rápido, falló. Igual que Ricardo. Igual que todos. Y lo peor es que lo dijo como si fuera razonable, como si el problema fuera mi método y no su falta de lucha. Desde entonces, mi vida se volvió un círculo de humillaciones disfrazadas de normalidad. Tengo que ver a Ricardo feliz con Claudia cuando entregan a mis hijos los fines de semana, como si fueran un equipo perfectamente coordinado. Claudia me habla de horarios y meriendas con esa amabilidad que es casi una provocación, porque sabe que la sociedad la premia por ser buena. Ricardo me mira con esa calma de hombre que cree que ganó, y no sé qué es peor, si que sea feliz o que finja que todo fue inevitable. Y encima tengo que aguantar a mi hermana besándose con Esteban en reuniones familiares, como si estuvieran exhibiendo un trofeo que me robaron con la ayuda de mi propio silencio. Yo intento mantener la compostura porque si exploto, solo confirmo el relato de que yo soy la inestable.
Pero por dentro estoy hervida, porque la gente ha normalizado que a mí se me reemplaza. Como si fuera una costumbre del universo, Elena desaparece, alguien ocupa su lugar, y luego Elena vuelve y tiene que aceptar lo que hay. No. Yo no acepto esa narrativa. Lo que pasa es que nadie en este mundo sabe amar de verdad, porque amar de verdad implica insistir, aguantar, entender que las pruebas existen porque la gente miente, porque la gente se acomoda, porque la gente traiciona cuando no se la vigila. Yo no hago pruebas por diversión, yo hago pruebas porque la realidad me ha demostrado que si no pruebas, pierdes. Así que aquí estoy, 2 años después, con una familia que ya no es mía y un amor nuevo que también se me escapó, y lo único que me queda claro es que el problema no soy yo por pedir demostraciones. El problema es que me ha tocado pura gente que quiere el camino fácil, la opción cómoda, la versión sin esfuerzo. Y yo no nací para ser opción fácil de nadie. Si para ellos el amor es algo que se reemplaza por panqueques y chocolate caliente, entonces que se queden con eso. Pero no me pidan que lo llame amor, porque lo que yo veo es cobardía con buena reputación. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice: dices que el mundo premia a quien se conforma, pero tus hijos están mejor cuidados, tú solo los ves fines de semana por lo que hiciste, y encima te inventas la prueba del vacío, y te sorprende que un hombre siga con su vida. Esteban no te falló, tú lo ignoraste una semana por ego y luego te ofendes porque eligió a alguien que responde. No es que nadie sepa amar, es que tú saboteas y luego exiges aplausos. Respuesta de la OP: me encanta cómo llamas, mejor cuidados, a una vida esterilizada donde todo es correcto pero nadie se atreve a sentir. Que estén más sanos no significa que estén más felices, solo significa que Claudia convirtió la infancia en un plan alimenticio, y eso a la sociedad le fascina porque se ve bonito. Y sobre Esteban, si un hombre se va porque una mujer se toma una semana para observarlo, entonces no era serio, era superficial. La gente que ama de verdad no se distrae con la primera persona directa que le sonríe en una fiesta, y menos si sabía que yo existía. Lo fácil siempre gana cuando la gente no tiene profundidad, y eso no es culpa mía. Usuario anónimo 2 dice: lo de tu legado de comida rápida es el chiste del año, como si tu aporte a la familia fuera hamburguesa y drama. Claudia no te reemplazó, tú te fuiste y dejaste el espacio vacío, y ahora odias que alguien lo llenara con cuidado real. Y lo de tu hermana es peor, no fuiste a una reunión familiar por dignidad, y luego actúas como víctima porque tu silencio le dio vía libre a Esteban. Tus pruebas no son filtros, son castigos para que la gente te ruegue. Respuesta de la OP: claro, porque para ti lo único valioso es lo que encaja en el molde de correcto. Mi legado no era comida rápida, era espontaneidad, era alegría, era la sensación de que la vida no es una lista de reglas y porcentajes. Que tú lo reduzcas a hamburguesa demuestra que no entiendes lo simbólico, y así son la mayoría, incapaces de ver lo que sostiene una familia más allá de lo práctico. Y mi hermana no recibió vía libre, recibió una oportunidad injusta porque Esteban prefirió lo directo en vez de lo profundo, lo fácil en vez de lo probado. Si a ti te parece normal que la gente solo se quede donde no la retan, entonces tú tampoco sabes amar, solo sabes existir sin incomodarte.